Dios les bendiga, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Aquí estamos para compartir la palabra y los mensajes del Señor. Para la gloria y honra del Señor, y que no sea yo sino el Espíritu Santo hablando por medio de mí. Quiero compartir estos sueños que el Señor me concedió, amén. Algunos son para mí, pero quiero compartirlos para edificar y para exhortar y consolar, ¿verdad? Porque todos estamos pasando, dice la palabra del Señor, por diversas pruebas, ¿verdad? Entonces yo quiero compartir esto porque no me lo quiero guardar, también porque el Espíritu Santo me está hablando a mi corazón que debo compartirlo, porque somos luz en medio de esta oscuridad y tinieblas, ¿verdad? Entonces ahorita estamos aquí, que no sea yo sino el Espíritu Santo hablando, amén. Y hoy no pude compartir en mi casa, pero aquí está este lugar en esta mañana tan hermosa para compartir esto. Bueno, yo quiero empezar con un sueño que el Señor me dio, amén, para la gloria y honra del Señor. Hace unos días yo estaba soñando que estaba en un lugar como si era oscuro, como era de noche. Entonces yo conozco unas personas, ¿verdad? Unos familiares que ellas estaban ahí, estaban como si estuvieran en el pasto acostados y estaban mirando hacia el cielo, muy atentamente miraban hacia el cielo. Entonces yo les decía, me acercaba a ellos y les decía, ¿qué están mirando? ¿Qué están haciendo ahí? Y ellos me decían, oh, me estamos mirando qué es lo que está pasando en el cielo. Entonces en eso yo miraba para el cielo, y cuando miraba para el cielo, miraba señales en el cielo, pero unas señales que yo no entendía. Miraba como si fueran dibujos o fotografías así, pero varias en todo el cielo. Yo podía mirar todo el cielo, y miraba una señal aquí, una señal allá, pero así como si fueran dibujos pintados o fotografías, así allá, así en diferentes partes del cielo. Entonces yo me quedaba mirando atenta porque no entendía lo que esas señales estaban ahí, los dibujos, no entendía los dibujos que estaban ahí pintados. Entonces en eso miré un campo así grande, más o menos como este campo así, grande, muy largo, muy grande, hasta allá. Miraba yo sí un campo, pero mucho más grande hasta allá, que llegaba hasta allá, hasta aquellas casas así grande. Entonces yo miraba ese campo y eso sí me asustaba, porque yo miraba que eso estaba en la tierra, mientras en el cielo estaban aconteciendo esas figuras. En la tierra yo miraba que en ese campo, que ese lugar estaba incendiado en lumbre, pero era lumbre, no había ni humo, sino era lumbre viva, lumbre que llegaba hasta el cielo. Era una lumbre tan fuerte, una lumbre fuego que llegaba, las llamas llegaban hasta el cielo. Era para mí, en el sueño, para mí, yo me asustaba, y decía, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está quemando allá? Yo decía, pero muy fuerte. Entonces les decía a ellos, vámonos de aquí, les decía, porque a lo mejor esa lumbre va a llegar hasta acá. Pero era lumbre, era fuego que consumía y que llegaba hasta el cielo. Las llamas de lumbre llegaban hasta el cielo. Entonces yo miraba, ahí yo desperté. Lo que yo discerní de ese sueño es que eso estaba pasando aquí en la tierra. Un acontecimiento de fuego, de lumbre va a suceder aquí en la tierra. Amén. O algo va a suceder aquí en la tierra y en el cielo también, porque dice en Mateo 21:25, dice la palabra de nuestro Señor, y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Amén. En Mateo 21:25. Esto es en el cielo, en el cosmos. Amén. Pero al mismo tiempo va a haber señales de cosas que van a suceder aquí en la tierra. Es lo que yo discerní por ese sueño.
Amén. Esto quería compartirles, hermanos, lo tuve apenas. También tuve otro sueño. Amén. Esto también apenas lo tuve hace unos días. Para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y trae una enseñanza que quiero compartirles. Porque este sueño más bien es para mi vida, lo que es mi vida personal. Pero yo quiero compartirlas porque nosotros no somos los únicos que estamos pasando por pruebas o situaciones difíciles. También otros, ¿verdad? Y yo en este sueño lo que soñé, que más bien casi lo miré como una visión, pero yo estaba dormida. Yo soñé que estaba en este sueño, estaba en mi habitación, pero como si estuviera en otra casa, pero viviendo ahí. Y estaba yo en mi habitación y ahí estaba mi esposo, que se llama Fidel. Y yo siempre busco los significados de los nombres para saber qué es lo que me está tratando de decir Dios en el sueño. Entonces Fidel significa el fiel, fidelidad y la fe. Amén. Y yo siempre identifico Fidel con Jesucristo, porque Él es el fiel, Él es el único fiel. Amén. Entonces yo ahí miraba a Fidel, a mi esposo, lo miraba que tenía algo en la mano como para matar, o sea, no sé, no me acuerdo bien qué era lo que tenía en la mano, pero yo miraba que en el techo había una telaraña grande y había una araña tipo tarántula, pero era gigante, no era una tarántula como las de la tierra, sino era una tarántula gigante. Era como del tamaño de mi esposo, así de alto, y más alto que yo. Entonces esa tarántula estaba del tamaño de mi esposo. Cuando yo miré el aspecto de la tarántula, tenía cara de humano, pero su cara estaba desfigurada, como si fuera un demonio. A mí se me fue dicho en el sueño como que era un demonio o un espíritu inmundo. Y tenía sus patas, ¿verdad? Entonces mi esposo la quería matar. La quería matar, pero la araña no se dejaba y estaba peleando contra mi esposo y mi esposo contra la araña, sin tocarse, pero estaban peleando porque él traía algo en la mano para matarla. Y que el Señor reprenda a todo ese espíritu. Entonces tenía algo para matarla y estaba así echándoselo en la cara. Se lo estaba echando en todo el cuerpo, esa cosa, pero no se moría y la tarántula seguía peleando contra mi esposo. Y después mi esposo se lo echó en la cara, así, en la cara. Por eso yo le vi la cara, era una cara de humano, pero desfigurada. Y se la echó en la cara, así, se la roció. Entonces la araña cayó muerta. Y pude mirar que la araña tenía el tamaño de mi esposo, así. Entonces cuando la araña cayó de su telaraña, cayó muerta, la tarántula cayó muerta al piso. Entonces, hermanos, después yo miré al lado de la araña, se paró otro insecto, pero gigante, como del tamaño de una persona, como de uno. Y era una mosca, pero era una mosca grande, traía alas, podía volar, pero tenía patas de tarántula. Su cuerpo de arriba era como una mosca y traía alas, pero sus patas eran como tarántulas. Entonces esa sí podía volar. Y fue mi esposo y quería matarla, pero no pudo porque volaba y se escapaba. Entonces yo le decía, mátala, ¿verdad? Porque allá andaba volando. Y en eso desperté. Entonces yo discerní, amén, por el Espíritu, que esos son espíritus inmundos, que muchas veces puede ser que nosotros los dejemos entrar, amén, como en veces dejamos entrar cuando dejamos una puerta abierta y entran las moscas o las arañas o así también sucede. Pueden ser que uno los deja entrar o, amén, en cualquier, no sé, error que cometa uno o cualquier cosa que haya sucedido, algún pleito o por medio del, no sé, a lo mejor el internet, ¿verdad? En veces mira uno cosas que no debe uno mirar o no sé, pueden ser tantas cosas, o un pleito, o te enojaste o te peleaste o estás mucho en cosas que no debes andar. Eso fue lo que yo discerní y
Y el Espíritu ahí me enseñó que no tenemos que abrir puertas y que tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro hogar o dentro de nosotros mismos, porque nosotros somos casas, ¿verdad? Y moradas del Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, Él nos va a avisar qué es lo que está mal en nuestras vidas y qué no. Entonces, yo quería compartirle esto, hermanos, porque no somos los únicos. Hay un versículo que va conforme a este sueño, está en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Amén, y que el Señor los reprenda. Pero nosotros tenemos que ser valientes, pelear, amén, contra esas potestades y vencerlas en el nombre de Jesús. Lo que yo sí he sentido últimamente es mucha debilidad y mucho sueño. Amén. Y estoy examinando si es eso, ¿verdad? O otras cosas que también estoy examinando, que le comparto que estoy examinando en mi vida espiritual. Entonces, usted o yo podemos estar siendo atacados, o la glotonería, o el mirar demasiado el internet, o podemos examinarnos qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, qué es lo que estamos haciendo, qué puertas estamos abriendo, porque en veces no nos damos cuenta, hermanos. Si el Espíritu Santo, para la gloria y honra sea para el Señor, no me hubiera revelado en este sueño que eso está pasando dentro, no estuviera yo examinándome qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta qué es lo que está pasando. Nosotros pensamos, es casualidad, a lo mejor está pasando porque tuvo que pasar o así, pero muchas veces son otras cosas que nosotros tenemos que pedir ayuda al Señor. Amén, porque fidel significa el amado, el fiel. Amén, y Él es el que nos ayuda a vencer esas situaciones. Amén. En otra ocasión también quería contarles que va conforme a este sueño, pero ese sueño ya tiene mucho tiempo que lo tuve, pero me acordé hoy, amén, meditando en este sueño, de que nosotros yo estaba en la iglesia con los hermanos, amén, y era como un servicio, y en ese servicio estábamos alabando al Señor, glorificando al Señor como un día de servicio, y después salimos todos, así como salimos de la iglesia, pero yo miré un desierto afuera de la iglesia. Yo miré un desierto, no había nada, solo estaba la iglesia en medio de ese desierto. Entonces, cuando yo salí de la congregación y otros hermanos salieron, yo miré cómo por la arena de ese desierto se movían serpientes, pero parecían como unas serpientes grandísimas, gordísimas, así, no sé, como unas serpientes muy grandes, entonces como si fueran anacondas o algo así. Entonces venían así hacia nosotros, pero muchas serpientes y alacranes, escorpiones, venían, parecían como soldados, así, pero no eran soldados, eran esos animales. Yo los miraba y todos nos asustamos como si fuéramos ovejas en una manada. Nos asustamos y nos pusimos todos juntitos como las ovejas cuando ven el peligro y se juntan todas, ¿no? O el pastor las llama y todas se ponen así juntitas. Entonces yo miraba cómo todos nos juntábamos así, y de repente llegaban unos carros, pero a toda velocidad, que les ganaban a esas serpientes y a los alacranes, porque eso venía contra nosotros, contra la iglesia. Entonces yo miraba que un carro lo traía un hermano que es un anciano de la iglesia, y nos decía, corran. Entonces corríamos varios hermanos y nos subíamos al carro. Y este hermano, mientras iba manejando, yo miraba afuera por la ventana, miraba cómo las serpientes iban por los demás hermanos y los alacranes, pero a una velocidad bien rápida. Las serpientes iban abajo de la arena y así se movía la arena, y las serpientes salían, y así como si fuera el mar. Entonces miraba a los alacranes así como si fueran carros de esos, de los que traen los soldados, ¿verdad? Y cuando yo miré que a mí y a los otros hermanos nos pusieron a salvo en un lugar, así nos llevó ese hermano
ese anciano de la iglesia nos llevó a un lugar y nos puso a salvo y nos puso ahí, pero él se fue rápido otra vez. Y yo entendí por el Espíritu que él se fue por otros hermanos que estaban allá como indefensos, pues como que nos iban a hacer daño. Entonces vuelvo a decir, hermanos, el versículo que dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Yo lo que discerní en ese sueño, para la gloria y honra del Señor, lo que discerní es que cuando nosotros salimos de la congregación, allá afuera están esas potestades, amén, y nosotros salimos contentos, gozosos, hasta llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, pero cualquier enojo, cualquier ira, ya te quitaron ese gozo. No permitamos que nos quiten el gozo de nuestra salvación. Cualquier cosa, o salimos murmurando de los hermanos, o criticando, salimos chismeando, amén, son esas potestades, o salimos bien gozosos, sanos, tal vez entramos enfermos y oraron por nosotros y nos sanaron, pero afuera ya entra la incredulidad. Ay, ¿qué tal si no estoy sana? Ay, ¿qué tal? Mejor voy al doctor. Y entra la incredulidad a tu vida, amén, y ya no crees que Jesucristo te sanó en esa reunión o en ese servicio, sino que la incredulidad entra. Ese es un alacrán, una serpiente que te picó, amén. Acuérdate, hay otro versículo que hay que acordarnos del pueblo de Israel, cómo las serpientes los picaban y ellos iban a la serpiente que hizo Moisés de bronce. ¿Y qué pasó? Que los sanaba, amén, para la gloria y honra del Señor. Entonces, gloria a Dios. Quería compartirles ese sueño, y también tuve otro sueño, amén. Tuve otro sueño que esto para mí me trajo una enseñanza muy bonita a mi vida, y quiero compartírsela porque todos, puede ser que usted esté pasando por una situación muy difícil y usted cree que no puede vencer, pero el Señor nos ha llamado para vencer, amén. Porque ahorita le voy a compartir un versículo que va con este sueño. Ok, yo soñé, hermanos, que estaba en una montaña rocosa. Una montaña rocosa, o sea, esa montaña era puras rocas. La montaña era de puras rocas. Y la montaña era muy alta y muy grande. No estábamos en la punta de la montaña, tampoco estábamos hasta abajo de la montaña, estábamos como a la mitad de la montaña. Y estábamos ahí parados en una roca. Estaba mi esposo Fidel y mi hermana, una hermana que tengo. Estábamos ahí parados. Y entonces Fidel nos decía, amén, nos decía, ustedes vengan, me van a seguir. Y por donde yo vaya, ustedes van a ir a caminar. Yo voy primero y ustedes van detrás de mí. Nosotros le decíamos, sí, está bien. Entonces, cuando miraba, hermano, miraba el camino, era un camino tan angosto que lo único que podíamos hacer es caminar paso a paso, a paso a paso. Entonces yo decía, yo me quedaba viendo el camino y teníamos que llegar desde donde estábamos hasta el otro extremo de la montaña, a la mitad, al otro extremo, hasta allá. Entonces yo miraba, me empecé a fijar pues en lo peligroso que estaba la situación, porque yo miraba abajo, estábamos enfrente del mar, yo miraba hacia abajo, había puras rocas grandísimas y el camino estaba angosto, teníamos que ir con mucho cuidado, amén. Y el camino estaba un poquito largo, amén, y estaba bien peligroso. Cuando yo miré así, yo dije, esto está bien peligroso. Las rocas estaban como resbalosas de que el mar azotaba en las rocas. Y él decía como si nada, vengan, síganme, yo las voy a guiar. Entonces él caminaba y nosotros caminábamos detrás de él, pero él caminaba como si nada, como si fuera un camino así normal. Caminaba para allá, caminó, vimos que se fue caminando. Entonces allí íbamos detrás de él, pero con unos pasos bien cuidadosos, porque el camino solamente cabía nuestros pies, así, uno por uno. Entonces íbamos así. Ya cuando llegamos a la mitad del camino, yo miraba para abajo y decía, Dios mío, decía, esto está peligroso. Entonces en eso mi hermana se resbaló
y cayó en una piedra, en una roca abajo, no muy alto, estaba abajito de nosotros. Y me pedía ayuda y le decía, espérate, te voy a ayudar. Entonces le decía, dame la mano, no te preocupes, yo te ayudo, sube. Entonces le daba la mano, le ayudaba y la subía para donde estaba yo en la otra roca arriba. Entonces le decía, como mirábamos así, y Fidel ya había llegado allá donde teníamos que llegar también nosotras. Y yo le decía a mi hermana, vamos a regresarnos, le decía, vamos a regresarnos porque la verdad es que esto está bien peligroso, le decía, nos podemos caer y ahí quedamos. Entonces, en eso nos regresábamos hacia atrás, nos regresábamos y llegábamos donde empezamos. Entonces, miré que Fidel, amén, mi esposo, miré que se quedó mirando desde allá, se quedó mirando y nos decía, vengan, vengan, y nosotros ya estábamos al principio y él regresaba como si nada con nosotras, así caminando como si nada. Entonces nos decía, no tengan miedo, no tengan temor, vengan, decía, yo las voy a guiar. Y nosotros le decíamos, es que está bien peligroso el camino y bien angosto. Y decía, no miren hacia abajo, miren hacia mí, decía. Y así nos trató de convencer y ahí desperté. Entonces, para la gloria y honra del Señor, hermanos, hay un versículo que dice, el Señor me dio en Apocalipsis 21:8, donde dice, Dios manda hacer cosas difíciles. Perdón, eso fue lo que yo entendí del versículo y del sueño. Dios manda hacer cosas difíciles y peligrosas. Dios quiere vencedores y valientes, porque en el versículo dice que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Entonces yo decía, ¿por qué los cobardes? ¿Por qué los cobardes no entrarán en el reino de Dios? Entonces entendí que Dios quiere valientes. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Entonces se me vinieron varios versículos, ¿verdad? Entonces lo que yo entendí es como, aunque muy difícil sea tu situación, mi situación, aunque muy difícil y muy peligrosa sea nuestra situación en lo espiritual, tenemos que vencer y llegar hasta la meta, viendo a Jesucristo, el fiel, el amado, el autor y consumador de la fe y de la fidelidad, porque Él es fiel y Él permanece fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel hacia nosotros. Entonces, aunque tú mires bien difícil la situación, bien difícil, sigue adelante, no te detengas, échale ganas, amén. Y yo quería compartirles esto, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Los amo mucho en el amor de Cristo. Quise compartirles esto. Tal vez algunos sueños son para mi vida espiritual, amén, pero todos estamos pasando por las mismas situaciones. Así lo dice la palabra del Señor, así lo dice el Señor. Todo el que es hijo de Dios, hija de Dios, estamos pasando por diversas pruebas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue adelante, échale ganas y seamos valientes. Es difícil, créeme, cuando yo miré en ese sueño, el camino era bien angosto y la situación era bien peligrosa. Pero si hubiéramos fijado nuestra mirada, yo en el sueño hubiera fijado mi mirada en el fiel, en Jesucristo, en Fidel, hubiéramos avanzado y hubiéramos podido llegar hasta allá. Pero aún todavía hay tiempo, porque en el sueño el Señor me dio a dar a entender que Él regresó, porque Él es fiel. Él regresó por nosotras para convencernos y como trató de decirnos, pongan su mirada en mí, no importa que sea muy peligroso o muy difícil la situación, la prueba, no sé, en tu matrimonio, en la iglesia, en tu casa, con tus hijos, no importa qué tan difícil sea o peligrosa sea, si Dios te está mandando a hacer algo, hazlo. Y si tú sabes, si tienes confirmación y es del Señor y es del Dios, hazlo con valor, amén, como le dijo el Señor a su profeta, sé fuerte, sé valiente, amén, que yo estoy contigo, amén. Pues Él está aquí para convencernos y para decirnos, no tengas miedo, no te regreses, vuelve otra vez a intentarlo,
Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por escuchar la palabra y el mensaje del Señor. Amén.